Hola amigos, miren qué belleza este tips, este punto, la verdad, en realidad es una trama, precioso, jazmines y estos bloquecitos divinos, súper simple, pero miren qué belleza, para un suéter o para una mantilla para bebés, miren qué bonita que quedan. Bueno, hoy vamos a tejer con lanita más gruesa, este es un amor, esta lana la amo. No recuerdo ni siquiera dónde la compré, pero es divina, súper suave. Y si no, están estas, que también tienen un grosor muy bonito, divinas también. Estas ya las hemos usado. Bueno, con esta lanita hice esta muestra, así que miren qué bonito que queda. Súper soufflé pomposo, bien suave. Lo tejí con una número 5. Miren, por favor, lo que es esta aguja de Sara Kay, divinas. Ya saben, entran a nuestro Instagram si quieren preguntar. Yo se las muestro porque la verdad que son tan bonitas, tan lindas, que vale la pena compartir. Y saben que acá compartimos todo, desde los detalles hasta las cositas que tenemos en el taller. Bueno, vamos a hacer esta pequeña muestra. Ustedes van a calcular un múltiplo de 9 puntos más uno que va a ser de orillo, ¿sí? Ustedes calculen 9 puntitos y cada 9 puntitos y luego tenemos que hacer uno de más para el orillo. Entonces, yo voy a tejer la misma hilera para repetir cómo hacer la muestra, así que voy a tener los mismos puntitos. Acá tengo 28 puntos, ¿sí? Me quedo tejiendo cadenitas con 28 puntos. La aguja es bastante gruesita para esta hebra, pero yo estoy buscando que el tejido quede así bien sueltito. Me encantaría que lo pudiesen tocar. No saben lo que es esto. Es un algodoncito, es una esponjita. La verdad, súper suave, queda bien maleable, no queda el tejido apretado. Por lo contrario, si ustedes llegan a tejer así como apretadito, que suele pasar, busquen un punto más o medio punto más. Un 5,5. Bueno, todo va a depender con el material que tejen. Pero, por ejemplo, acá tengo un 5, bueno, podría usar un 5,5 y andaría bien también si ustedes tejen un poco apretadito, ¿sí? Bueno, me quedo cargando 28 puntos. Tengo la base con cadenas y ahora voy a volver todo con punto bajo, porque no quiero comenzar el punto con una base de cadenas. Es como que pierde un poco el cuerpo. Y la verdad no me gustaba como quedaba sin una base. Entonces acá simplemente comenzamos a tejer puntitos bajos en esta primera hilera. Y le vamos a dar un poco de cuerpo para tejer los puntos que se vienen. Esto es fácil, así que me quedo tejiendo los 28 puntitos bajos. Una vez que tengo una base que ahora sí me gusta, bueno, voy a hacer una cadenita, yo ya la hice, para girar. Comenzamos a girar nuestro tejido y empieza la trama. Completo con 2 cadenitas más porque va a ser la altura de mi primer vareta y vamos a tejer 10 varetas, que es lo que va a formar el futuro bloquecito que calza entre jazmín y jazmín, ese jazmín que me encanta ese punto, ya lo he comentado varias veces, es un punto que adoro hacer, queda tan lindo, tan delicado. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas. Una vez que tenemos las 10 varetas voy a hacer una cadenita ahí, pero esta cadenita la voy a hacer para ajustar ahí el punto, este número 10, y estiro un poquito la lazada, porque este jazmín lo hacemos con punto puff. Hay muchísimas maneras de hacer el punto jazmín, también se pueden hacer con varetas. En esta ocasión vamos a hacer con punto puff y son 6 puntos. Muchas veces lo hacemos de 3 o lo hacemos de 5 o también hay veces se hace con 4 puntitos. Este jazmín lo vamos a hacer con 6. Entonces, estiro aproximadamente el largo de una vareta. Tomo la lazada, voy a entrar aquí en la base de la vareta, ahí, y estiro. Ahí ya tengo 2 lazadas, una más. Tomo hebra, entro en el mismo espacio y estiro.
Lo mantengo en la aguja, pero miren, estiré el alto de una vareta aproximadamente, lo mantengo. Tomo lazada, voy a saltar 2 puntos de base, en el tercero vuelvo a repetir 3 lazadas, ahí, estiro, sostengo con este dedito, si no estoy muy ágil con el crochet, ahí estiro, sostengo, nuevamente lazada, estiro y sostengo. Acá tengo 2 pétalos, voy a ir por un tercero. Entonces, tomo lazada, sigo sosteniendo aquí estos 2 que están semi terminados, todavía no los cerramos. Entonces, tomo lazada, vuelvo a saltar 2 puntos de base, en el tercero, estiro, sostengo 1, 2 y 3. Una vez que tengo los 3 puntitos aquí que se quieren piantar, pero no lo vamos a dejar, tomamos una hebra y vamos a pasar la aguja por dentro. Con cuidado. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que se trabe esta hebra por dentro y no sale, o se engancha alguna de las lazaditas. Ustedes no se hagan problema. Lo desarman, lo vuelven a hacer. No es ningún problema porque nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo. Más cuando hacemos este tipo de puntos. No se tienen que hacer problema porque se puede solucionar. Entonces, ajusto con esa lazadita que hice. Voy a hacer una cadenita y recién ahí estiro la lazada nuevamente. Yo no estiro directamente con el punto que saqué. Se puede hacer y de hecho se hace mucho. Pero a mí me gusta hacer esa cadenita para que el centro quede como un poco más cerrado y se mantenga un poco más cerrado, porque tiende a abrirse tantas veces que entramos y salimos con la aguja. Entonces, para evitar que este orificio que queda ahí se agrande demasiado, a mí me gusta hacer la cadenita y luego la lazada. Son distintas maneras de tejer, son tips, son técnicas que uno adquiere tejiendo, con experiencia, probando, cometiendo errores, volviéndolo a hacer. Así se aprende. Bueno, ahora sí, una vez que tengo mi lazada, mi primer lazada, voy por 2 lazaditas más. Tengo ahí la hebra, entro en ese huequito que dejamos y estiramos. Una y una vez más. Ahí. Ahora, este puntito lo voy a cerrar solito y lo voy a ajustar con una cadena, que también este tip, por ahí muchas veces lo cierran y directamente tejen la vareta. Pero a mí me gusta ajustarlo con la cadenita para que no se abra tanto. Ahí. Bueno, ahora tomo lazada, voy a saltar 2 puntos de base y aquí comienzo a tejer el otro bloque que corresponde para este lado. Comenzamos a tejer las varetas que tienen que ir aquí, de este lado. Voy por la tercera. Listo, acá completé las 10 varetas de este lado. ¿Ven? Entonces, vamos a tener 10, 10 y 8 en el centro que forman el jazmín, pero a su vez, estas de los lados también la compartimos con el jazmincito, ¿sí? Bueno, ahora, para la segunda hilera, cadena, giro, completo mi vareta de orillo. Vuelvo a tejer vareta sobre vareta. Acá viene bastante fácil la cosa porque tenemos que tejer 10 varetas. Bueno, ahora, una vez que tejimos los 10 puntitos, vamos a completar los 2 pétalos que le faltan a este jazmín. Entonces, aquí vamos a tejer 2 cadenitas. 2 cadenitas. ¿Qué serían? El espacio de aquí abajo. ¿Ven que dejamos 2 puntos? Bueno, arriba vamos a dejar ese espacio, 2 cadenitas. Ahora vamos a hacer un puntito puff y lo pinchamos aquí con 3 lazadas. 1, 2 y 3. Lo cierro. Ahí, ven que tiende a querer engancharse, pero no lo vamos a dejar. Saco, ajusto con una cadenita para que quede bien cerradito ahí, tenga linda forma. 2 cadenas de separación, que serían estas 2 que dejamos aquí abajo. Y otra vez un punto puff, que este sería el último. 1, 2
y 3 lazaditas. Cierro, ajusto y tejo las 2 cadenas de separación. Completo este bloque con el resto de varetitas que me faltarían en esta pequeña muestra. Son 10. Recuerden, acá esta muestra, acá nos tocaría un solo jazmín, pero si este tejido continúa, obviamente tendríamos que repetir el mismo movimiento que hemos hecho con el jazmincito, que ahora lo van a ver en la próxima hilera porque van a venir intercalados. Entonces vamos a hacer esa próxima hilera, no nos vamos a quedar aquí nomás, para que ustedes puedan completar el trabajo y lo puedan hacer divino, que se tejan algo precioso, que pueden ser prendas, o pueden ser mantas, o pueden ser mantillas de bebé, o lo que quieran. Miren qué belleza, así solito ya divino. Bueno, ahora, cadena, giro. Miren cómo está planteado este trabajo. Ven que van intercalados. Ahora vamos a hacer sobre cada bloque un jazmín. Y un bloque va a quedar en el centro, donde está el jazmín. Miren qué divino. No, es un amor esto. Belleza. Bueno, acá. Levanto la primer vareta. Ahí. Voy a hacer una cadenita. Ahí. Y estiro. Es la primer lazada. Tomo hebra y voy a la tercer cadena, que era de la vareta. Entonces tengo 1, 2 y una más. 3. La mantengo en la aguja, tomo hebra. Otra vez voy a saltar 2 puntos y comienzo aquí el pétalo que continúa. 1, 2, 3. Lo sostengo. Recuerden de soltar la hebra de tejido, la del ovillo. Siempre tiene que estar flojita. Y más cuando hacemos un punto puff. Bueno, va la tercera. Tomo lazada, cuento 2 de separación y aquí vuelvo a tejer un puntito puff que sería mi tercer pétalo. Ahora sí, engancho y trato de sacar. Recuerden, si no sale, si se engancha o queda medio, lo vuelven a hacer. Ajusto y hago una cadenita. Esa cadenita me va a permitir estirar para comenzar el pétalo que me falta, porque acá hicimos 3, me falta de este lado. Entonces vuelvo a tomar lazada, estiro, tengo 2, estiro, tengo 3, cierro, ajusto, cerré el pétalo, recuerden, 2 cadenitas y luego comenzamos a completar esta segunda hilera de varetas para tener el bloque terminado. Recuerden que son 10 varetas. Y nos quedaría hacer la terminación del otro jazmincito que tenemos del otro lado. Ahí vamos llegando. Ahí. ¿Ven? Completé el bloque, completé el jazmín. Me queda terminar este jazmincito de este lado. Miren qué belleza. ¿Qué nos queda por hacer? Repetir el mismo movimiento que hicimos aquí abajo. Entonces, yo solamente les voy a mostrar un poquito. Acá giro, levanto la primera vareta. Recuerden que tenemos que llenar estos espacios para hacer el bloque que corresponde sobre este jazmín. Entonces, donde están las cadenitas, tejemos varetas. Y donde está el pétalo, también le tejemos una sola vareta. Ahí, acá donde está el pétalo. Y así vamos completando cada uno de los bloques. En esta hilera nos correspondería tejer un solo jazmín que va a ir al medio. Ahí. Bueno, lo voy a apoyar. ¿Ven? Completé el bloque y vamos a hacer este trabajo. Yo ahora estoy en esta hilera, ¿ven? Ahí. Me faltaría hacer nuevamente los 4 pétalos, completo las hileras del bloque y completo el jazmín. Este es el trabajo que tenemos que lograr. Miren qué bonito. Acá lo tenemos en otro color. Bueno, me quedo terminar la muestra y luego ustedes verán las fotos, que la verdad que queda precioso este punto. Así que me quedo tejiendo y ya me despido. Les dejo un beso. Nos estamos viendo en otro tuto
Espero que les guste este jazmincito así combinado con bloques, que la verdad vale la pena.